Muy bien, amigos, buenos días, bienvenidos a su espacio Vida y Filosofía Marcial. Y ahora pues tenemos una connotación diferente dentro del canal. Esta connotación viene a ser más bien holística, un poquito más profunda, un poquito más colectiva, que no tiene demasiado que ver con los temas de artes marciales que hemos estado pronunciando y que hemos estado manejando, sino que vamos a ver aspectos de la vida diaria que como México y como mundo nos afectan desde todos los puntos de vista, no nada más malo o bueno, sino nos afectan como sociedad y pues divertirnos un poquito con el tema holístico, no manejarlo desde un punto de vista como algo especial o algo sagrado o algo que se tiene que ritualizar, sino que manejar un aspecto más holístico, pero como lo percibimos la raza, como lo percibimos todos los que vivimos en las diferentes connotaciones en la ciudadanía, alguien como albañil, alguien como ingeniero, alguien como licenciado, alguien como niño, alguien como sacerdote, no sé, todo ese tipo de detalles. Y vamos a refrescarnos con un tema. Ahorita presento al invitado, ahorita, con mucho gusto, pero vamos a empezar con un tema que se maneja mucho y que se celebra aquí en México, que es el 31 de octubre, que es el Día de Brujas o Halloween. Es un tema hasta cierto punto un poquito oscuro porque a lo mejor las personas que somos más grandes o tenemos más influencias, pensamos que pues es el día de brujas, es el día donde se monta de la escoba una bruja y va a ser algún detalle por ahí o tenemos creencias de que no sé, a lo mejor alguien va a hacer con la luna un ritual y luego va a pasar esto y el otro. Y a lo mejor un niño va a decir, no, pues yo quiero mis dulces y háganle como quieran. Y el sacerdote va a decir, no, pues eso es del diablo, no sé. Entonces ahí nos la vamos llevando y vamos a tener esta conversación, nos va a apoyar Francisco Messen, un amigo entrañable. Lo conocí hace algún tiempo porque su esposa es una gran amiga mía, la conocí un poquito antes que él. Entonces ellos como pareja han creado un vínculo conmigo y me pareció muy interesante, Francisco, invitarte y generar una conversación de este tema. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Perfecto, Francisco. ¿Cómo ves, Francisco? Tú como individuo, como persona, como la percepción que tú tienes, Francisco, te dicen Halloween y ¿qué se viene a tu mente? Los disfraces y los dulces, ¿verdad? Para ponerte un poquito en contexto, yo me crié en el centro de la República hasta mis 8 años y a los 8 años migramos a la frontera norte, a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a un lado de la ciudad de Texas, de Brownsville, Texas. Entonces yo no conocía el Halloween hasta los 8 años. Yo lo que conocía era la calaverita del Día de Muertos, o sea, que se celebra no el 31 de octubre, sino el 2 de noviembre, ¿no? Entonces, eso es lo que yo conocía hasta mis 8 años. Emigramos a esta ciudad de Matamoros y ahí sí celebraban el Halloween y los niños se disfrazaban de múltiples cosas, de personajes de tele, ¿verdad? De películas de terror y de calaverita. En el centro de la República, en los 80s, ¿verdad? Lo que se celebraba era la calaverita, el ir a pedir calaverita, y los niños no necesariamente tenían que ir disfrazados, pero los que se disfrazaban generalmente lo que hacían es que se pintaban la cara de calaverita y usaban alguna ropa negra, de color negro. Y ibas en el centro de la República te ibas con una latita, una lata con una vela, y la lata tenía huequitos para que la vela pues se viera, se hiciera como figuras, ¿verdad? Entonces le hacían huequitos, le hacían figuras, algunas paz, y ibas a pedir tu calaverita y eso ibas con una bolsita. Llego a la frontera, ahora aquí no se pide calaverita, en la frontera norte del país no se pide calaverita, se hace Halloween y se visten de lo que sea, ¿verdad? De calabaza, de los Locos Adams, de Picapiedras, de este Freddy Krueger, de estos personajes de películas americanas. Y a mí me impactó mucho porque, a diferencia de en Centro República, pues ibas a pedir tu calaverita, pero ibas o en tu cuadra
o ibas a la casa de familiares cercanos, abuelos y todo, y pedías en la casa de los conocidos. Y en la frontera, aquí en la ciudad de Matamoros, la gente eh, pedían en toda su colonia y a veces se subían a carros y iban a las colonias pudientes y ahí les daban más dulces, ¿verdad? Entonces, y se llevaban un bolsón, ¿no? Una bolsa grandísima para pedir dulces, pero que no, o sea, los dulces te duraban ahí semanas, ¿verdad? Yo me acuerdo que las pocas veces que salíamos, porque nosotros no veníamos de esa costumbre, eh, pues pedíamos dulces y nos duraban una semana porque eran muchísimos. Y cuando pedíamos la calabrita en el centro de la República, en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, este, pues ahí sí eran los dulces para un día y ya, ¿no? O sea, era contexto completamente diferente. Y lo que me impactó era, pues, que te disfrazaban ahora sí que de muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando pienso en Halloween, yo pienso en eso, en te disfrazas y sales a pedir dulces. Perfecto, Francisco. Y es muy interesante la plática contigo porque yo no sabía ese detalle de ti y ya nos vas a poder tú también desmenuzar dos idiosincrasias bien marcadas en el país, que es la muy mexicana, la muy propia, la Muy muy, tradicional. muy tradicional. Y luego ya te vas a los extremos del país, bueno, digamos a la zona norte, porque no vamos a decir que Mérida se maneja como lo dijiste en Matamoros, pero Exacto, sí, ya te ¿no? vas al norte, desde Nuevo León, digamos, hasta Tijuana, hasta Baja California, y todo eso, Sonora, ya es una influencia norteamericana. Sí, Y estamos hablando de kilómetros de distancia y un mundo de connotaciones y de diferencias en la forma de ver el 31 o el día 2 en este caso, de noviembre, pero genera expectativa mortoria también, una expectativa de un poquito de miedo, un poquito sí, de por qué te pintas la cara como un muerto, como un fantasma, pues que no eso es malo, no es algo sí, que a lo mejor asustes a alguien y empieza a haber creencias ajenas que se empiezan a inmiscuir en las tuyas y luego tú le platicas al amigo, oye, me dio miedo el que se disfrazó. Oye, me dio sí, miedo que tienes que ir al panteón. Oye, me dio miedo que sí, tienes que bailarle no sé a quién. sí, Entonces ahí la cosa se empieza a diversificar y creemos que esta charla empieza a tomar ya los justos momentos donde se convierte en buen divertido, buen alegre o una situación de miedo o de trastornos emocionales. También hay gente que puede hasta trastornarse, decir, oye, si paso por ese panteón, sí, va a valer gorro porque me dijeron que va a salir un muerto y si lo veo en 5 meses me voy a morir, o no sé. sí, 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 sí. Entonces ahí, Francisco, ¿tú cómo pondrías el contexto? ¿Tú crees que eso es importante que la sociedad lo viva de una manera como lo estamos viviendo, así extremista? ¿O como que el gobierno intervenga, las sociedades civiles, a como a dar opiniones y como darle un poquito de la justa dimensión a lo que pasa? No sé qué opines tú, Francisco. Pues bueno, hay que irnos a cómo inicia todo esto aquí en México, ¿verdad? Recordemos que somos un país que fue colonizado y que a diferencia de, por ejemplo, nuestros vecinos del norte, a la población indígena en Estados Unidos se la aniquiló, o sea, y aquí no, en México hubo mestizaje. Entonces, el Día de Muertos es una combinación de las culturas, ¿no? ¿Por qué? Porque las culturas indígenas en México sí le rendían cultos a sus muertos. No sé si coinciden las fechas, ahí sí no sé, no conozco eso, pero sé que el Día de Muertos fue una celebración que en este caso la cultura española la adopta porque para ellos es una fecha importante o una celebración importante, el rendirle cultos a sus muertos una vez al año. Y la religión católica, bueno, apropia eso como un día, pues un día de guardar respeto a nuestros difuntos y creo que en medio está el día o sea, el día 2 es Día de Muertos, pero el día 1 es el día el día 1 de noviembre
es donde celebran a los niños muertos, ¿no? A los niños que fallecen, ¿verdad? Niños menores de no recuerdo qué edad, y es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante, siempre me ha parecido interesante que las fechas son muy próximas, o sea, la celebración, vamos a llamarlo la celebración gringa del 31, está muy próxima a la celebración del Día de Muertos en México, ¿no? Y ves que ellos, por ejemplo, los americanos, los gringos, pues no tienen la cultura tan rica que como tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos una cultura, y por cultura me refiero a las costumbres que como sociedad mexicana tenemos, ¿verdad? Tenemos esta costumbre de no ver la muerte como algo malo, sino como un paso más al que todos vamos a ir y se le da esta connotación de afecto y muchos dicen, el mexicano se burla de la muerte, pero no es de que se burle yo pienso que no nos burlamos de la muerte, yo pienso que simplemente aceptamos que es nuestro fin. Y si te das cuenta, en las culturas americanas, en la cultura anglosajona, ¿verdad? De Estados Unidos, Inglaterra y todo eso, el Halloween es algo tétrico, ¿no? Es brujas haciendo brujería y ese día tratan de traer a demonios o a entidades que van a causar mal. Y esa es la diferencia cultural que tenemos, que nosotros vemos el Día de Muerte como un paso más al que vamos a llegar, nuestras almas van a llegar, si es que creemos en las almas. Y en la cultura anglosajona, el 31 de octubre, originalmente, hasta donde sé, es una fecha donde se le rinde culto al mal. Y, y, y al principio yo recuerdo que cuando nos llegamos precisamente a Matamoros y nos tocó el primero el primer Halloween que vivimos allá, mi mamá de que no vamos a salir, porque eso es malo, ¿no? O sea, esa fecha se hace brujería, ¿no? O sea, esa fecha no es de ir a pedir dulces ni de vestirte, es una fecha oscura, ¿no? Y esa era la creencia de mi mamá, ¿no? Desgraciadamente mi mamá falleció y no sé, nunca le pregunté por qué creías eso, ¿verdad? Pero eso era su creencia. Entonces, aquí en México no, aquí en México, ¿qué hacemos cuando se viene el 2 de noviembre? Pues primero, días antes vamos al panteón a limpiar los muertos que tengamos en el panteón, vamos a limpiar su tumba, quitar la maleza, ponerle flores frescas, limpiar con agua y jabón todo, que esté todo presentable, limpio. Semanas antes empezamos a hacer el altar de muertos, ¿no? Y empezamos a buscar las fotos de nuestros difuntos y a ponerle bueno, lo típico, el pan de muerto, las calaveritas de azúcar y también frutas y bebidas que nuestros difuntos consumían, que si les gustaba el tequilita, si les gustaba el ron o algo, a nuestros abuelos ahí se lo ponían, si les gustaba el café, ahí le ponías una tacita de café y, y se hacía todo algo muy, muy bonito, se ponían flores, se ponían alimentos, era un altar para recordarlos. Y en esta cultura americana no piensan en los muertos. O sea, los muertos dejan de existir para ellos, pero celebran a las brujas, por decirlo así, ¿verdad? Celebran a las brujas, no celebran a los muertos, celebran a las brujas. Entonces, tenemos estas diferencias culturales y esa fecha en particular, te digo, lo que siempre me llama la atención es la cercanía de las fechas. No sé si hay algo ahí oculto que yo desconozca, ¿verdad? Porque ahí sí me considero neófito de esos asuntos tan fantasmagóricos, por decirlo así. Ajá. Pero me parece muy interesante que sean muy próximas y me parece muy interesante la manera en que ambas culturas, pues, le rendimos culto a los que ya no están aquí. Y acabas de tocar un tema súper importante porque ahí interviene el comercio, intervienen las cuestiones políticas, Es correcto. las cuestiones de manejo, muchas cuestiones que no son malas ni buenas, volvemos a lo mismo, simplemente, Exacto, sí. simplemente existen y están ahí y nosotros como sociedad sabemos si nos clavamos mucho con eso o nada más le damos el justo tiempo de atención a que si es un control o no es un control. Yo puedo pensar
según lo que escucha Gabriel en el colectivo, es que pues si la pones el 31 de octubre, pues que hay quincena y todos tienen dinero para gastar en una fiesta, todos tienen dinero Sí, para darse un regalo, para comprarse un disfraz, para ahí comprar dulces. te cortaste un poquito, te espero. Ahí está, ya te veo bien. Perfecto, Francisco. Decimos que se empieza a manejar más por el lado comercial, ya hay una economía, cobraste una quincena donde ya puedes surtirle a la voracidad del negocio de las empresas, donde aquí podemos hacer un mega negocio con el 31 de octubre. Entonces, eso es una, es por un lado. La otra, a lo mejor el gnóstico o la persona que está más metida en cuestiones espirituales o de manejo energético te va a decir, no, es que 3 más uno da 4 y 4 te da un número del demonio y no sé qué. Y luego otro te va a decir, no, es que el 31 es número sagrado, entonces por algo lo pusieron ahí. Sí, sí, Entonces, sí, sí. cada quien en su perspectiva o alguien que vio en la televisión, no, es que si ese día se hace algo así, los brujos que manejan el mundo van a hacer una brujería para que todos estemos controlados y manejan las Sí, sí, sí. energías. Entonces, es un despapalle, un aquelarre emocional y de creencias que resulta hasta divertido si lo sabes llevar, ¿no? O sea, Claro, claro. a final de cuentas, pues todos pensamos, ya me dio esta risa, todos pensamos lo que nos da nuestra gana y dejamos que las creencias externas también las dejamos lo que nos da nuestra gana. A final de Exacto. cuentas, uno manda en uno mismo, uno puede decir, bueno, voy por dulces y me vale gorro si controlan o no controlan, no hacen, o pueden hacer una brujería o no. Sí, Entonces, exacto, y en el exacto. tema, ya para terminar este tema, en el tema del 2 de noviembre, estamos hablando de que a lo mejor también yo he escuchado, el día 2 es día de amor, es día de donde la gente se une. Entonces es importante que unirte con el fallecido. Y luego alguien más te puede decir, no, es que noviembre es un mes de donde cae 11, también es amor. Y entonces, y luego Ujú, ya ujú. alguien más te dice, no, es que ahorita tú diste una perspectiva también importante. Es que los gringos y los mexicanos se pusieron ahí cerca para hacer negocio entre los dos y esto y el otro. Entonces ya se está convirtiendo esto en un tema muy de México y Estados Unidos, no nada más de México, sino Ujú. hay Sí. una ensalada ahí de creencias y energías. ¿Tú qué piensas? Tú dices que eres un poquito agnóstico y eso, pero ¿tú qué piensas, Francisco, de, de ese control o supuesto control comercial que ejerce Estados Unidos en las fechas festivas? ¿Tú crees que sí es real o es nada más Sí, así superfluo? no, es real, pero no tanto como una fuerza. Lo que pasa es que algo que yo veo o que yo vi porque viví cerca de la cultura gringa es de que ellos no tienen cultura, o sea, no tienen una raíz de que, por ejemplo, el mexicano sí fue colonizado y todo, pero no aniquilaron a su población, o sea, trajeron muchas de las costumbres que actualmente tenemos vienen de la cultura indígena, ¿verdad? Muchas celebraciones, muchas maneras de hacer las cosas vienen de esa cultura indígena y de ese mestizaje que hubo, ¿no? Y el americano no, el americano es un país 100% de inmigrantes, o sea, tienes gente que vino de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, de Alemania, de diferentes países y lo poblaron, mayormente de ingleses, pero tienes esta mezcla, entonces no tienen esta cultura de tradiciones milenarias. Su tradición realmente es a partir de que los colonizaron, ¿verdad? Y que empezaron a expandirse hasta llegar de la costa este a la costa oeste, ¿no? Entonces, el americano, ¿qué es lo que hace? Su cultura es la economía o el consumismo o el capitalismo, como lo quieras llamar, esa es su cultura. Entonces, y nosotros hemos apropiado esa cultura porque nos sirve a la economía. O sea, yo me acuerdo que empezábamos cuando viví cerca de esta ciudad de Brownsville, Texas, y empezábamos a ver de que es como relojito, o sea, te ponen por temporadas, ¿no? En diciembre te ponen todo lo que es Navidad. Termina diciembre y ya te están poniendo la siguiente fecha que es Día de San Valentín. Y apenas da 15 de febrero
ya te están poniendo la siguiente fecha que es Pascua y allá celebran como un conejo conejos de chocolate dulces y te ponen la Pascua. Y termina la Pascua, lo que es ya es abril, todo esto mayo, y te están poniendo, ahora son 4 de julio, y te ponen banderas de Estados Unidos y fuegos artificiales y puras camisas con la bandera de Estados Unidos, termina 4 de julio y ahora te ponen la siguiente fecha. Entonces, cada temporada están sacando nuevas cosas de lo que viene porque eso es lo que están vendiendo. Y hay gente que se dedica en Estados Unidos a que solo vende cosas para cada etapa del año. Entonces hay personas que se dedican al comercio de San Valentín, se dedican a Pascua, 4 de julio, obviamente Halloween, Acción de Gracias, Navidad. Esas son como que las más grandes, ¿verdad? Y a eso se dedican. Entonces, el comercio y el capitalismo y el consumismo prevalece mucho como cultura en Estados Unidos y esa es la razón de que, hasta la fecha es uno de los países más poderosos porque se enfoca en la economía, no en su cultura, no en la cultura de la gente ni las tradiciones. Y prueba de ello es que los americanos no tienen festivos tantos como nosotros. O sea, para ellos su mentalidad es trabajar, vender, tener dinero, ¿no? Y las únicas fechas que reconozco que existen es 4 de julio, que es su día de independencia, y el Día de Acción de Gracias, ¿no? El Thanksgiving. Ah, bueno, y el Día del Trabajo. Son los festivos que ellos celebran, que sí dejan de ir a trabajar para celebrarlo, ¿no? Y ahora venimos a México, donde tenemos toda esta cultura que hemos mezclado con las costumbres indígenas, las costumbres españolas, y tenemos nuestra propia cultura, y nuestras propias cosas, y nuestras propias creencias. Digo, los americanos hacen esto del 31 de octubre como algo de brujería y como algo de satanismo y todo eso. En México no, pero aquí en México, si te vas a la zona del Golfo, a Catemaco, pues ahí dices, ahí sí son cosas de brujos y eso es, creo que tienen una fecha en donde suben un cerro y hacen ceremonias acá oscuras, pero los tenemos todos los días y si tú vas a pueblos en tanto Veracruz como en el centro de la República, donde dicen, no, es que aquí se hace brujería y ahí está el brujo del pueblo, ¿no? Y el brujo de la ciudad y la gente que te hace cartas y la gente que hace amarres y la gente que hace toda esta serie de cosas, que eso tú no lo ves en Estados Unidos, pero eso es parte de una cultura mexicana, que ahí sí te digo, no sé si esa cultura de los brujos o ahí se me olvidó la palabra, Los los chamanes, los chamanes, chamanes. eso pues proviene de una cultura indígena, ¿verdad? Y, y la gente pues acude a ellos como parte de una cultura, ¿no? Pues acudo porque mi abuelita por decir, hay lugares en el país donde dicen, cada cierta fecha van con un chamán a que les haga una limpia para que les vaya bien todo el año. Y eso es una costumbre. No significa que sea real y que les vaya bien, pero es una costumbre que en ciertas regiones del país tienen, ¿verdad? Y es muy Y interesante. esto que estás hablando es muy, muy, digamos, muy variado, muy padre, Francisco. Se me vienen muchas cosas a la mente para poder interactuar contigo. Lo que hablabas de Estados Unidos, de las razas que son puros egresados de otros países. A lo mejor nada más hasta el abuelo o el bisabuelo ya conservaban una tradición de Italia, un baile de Ajá. Escocia, una cerveza tipo alemana. Entonces ya se va haciendo un país consumista y eso es bien importante aclararlo. Bueno, esto lo opino yo personalmente. No es algo malo, No, es una no, no, no. identidad. Y Exacto. a veces decimos, no, es que yo he escuchado gente que es un poquito más mexican, por decirlo, y te dicen, no, pues es que el gringo no sabe ni qué onda con ellos, todo es dinero, dinero, no saben ni qué, ni de dónde viene, ni qué hacía su bisabuelo en el país de donde viene, no tienen tradición. Pero eso no es malo, es una forma No, de vida que se complementa a la forma de vida de los demás. Entonces, Francisco, el gran Dios que todos proclamamos es nuestro Dios propio. O sea, si mi Dios es el dinero, pues entonces ese dinero le va a ayudar al Dios de Perú, que son más chamánicos, ujú. porque ya también se ocupa dinero, ¿no?
Y a lo Sí, mejor claro, a lo mejor en Estados Unidos un chamanismo peruano, mexicano para curar a alguien también le sirve. Entonces, claro, no es como ver que el 31 o el día 2 o que tal país no celebra de tal o cual manera algo, es malo, sino aquí el tema, lo que se está buscando, Francisco, es como poner en la mesa las diferentes estructuras socioeconómicas, culturales, y que generan que el 31 de octubre y ahorita que se sumó el 2 de noviembre, cómo se perciben, cómo se viven, cómo se llevan a cabo, sin demeritar o agrandar una cultura, en esencia, una forma de ser. Pienso yo, Francisco, que es bien importante tener en cuenta que no somos como una guerra del bien y el mal, pero exacto, es importante que todos tampoco lo percibimos así y también hay que respetar, como tú dices, no, pues claro, yo no trabajo mucho las cuestiones gnósticas, pero lo respetas, ¿verdad? No dices, oye, es malo. claro. Ahora, Francisco, ¿qué opinas tú de que a un niño, por ejemplo, que es una mente inocente, que tiene muy poca perspectiva de la globalidad de la que estamos hablando, qué opinas de que a él se le deje crecer sanamente en el juicio que él está viendo? O si crees tú que el padre y la madre debería estar como trabajando esas conciencias ya más abiertas, expandidas, decirle, sí, mijo, ve y pide dulce y todo, pero no creas que la bruja es esto, esto y el otro. O realmente aventarlo al mundo y que él mismo se vaya dando cuenta y como que tú, si ya tienes un poquito más de apertura, ir como metiéndote poco a poco a moldear, ¿no? A hacer la vida de él. Yo en lo particular sí pienso que deberíamos de explicarle muchas cosas antes a un infante, pero a veces, pues también mandarlos a la guerra es importante para la experimentación. Tú como Francisco, ¿cómo lo percibes ahí? Sí, yo también creo y considero que a un niño sí se le tiene que explicar las cosas. De hecho, hace unas cuantas semanas, vi una publicación de una familia, unos padres de familia, que ellos decidieron que no le iban a mentir en nada a sus hijos. Les iban a decir que Santa Claus no existe, que el ratón de los dientes no existe. Ellos no les iban a mentir, pero tenían miedo cómo hacerlo. Entonces ellos decidieron que le iban a decir, mira, hijito, este, nosotros cuando se te caiga un diente te vamos a dar dinero, pero déjame te platico algo. Porque vas a ir a la escuela y otros vas a convivir con los otros niños. Los papás hacemos esto porque amamos a los niños y hay unas historias muy bonitas donde viene un ratón cuando se te cae un diente, si tú pones ese diente debajo de la almohada, hay un cuento que decía que el ratón venía, agarraba el diente y te ponía dinero porque ese diente el ratoncito lo ocupaba para hacer algo, ¿no? Y entonces, en la vida real no existe el ratón de los dientes. Es un cuento que les dan los papás a los niños. Entonces, nosotros cuando se te cae un diente, tú lo vas a poner si tú quieres y quieres hacer ese juego, como un juego de que el ratón viene y lo pone, lo podemos hacer, o si tú simplemente cuando se te caiga un diente, yo te doy el dinero, como tú quieras. Entonces el niño decidía, no, pues yo quiero que lo hagamos como el cuento, porque lo veía como un juego. Entonces el niño sabía la verdad, le decían, si se lo cuentas a tus amiguitos de la escuela, pues a lo mejor se van a poner tristes. Entonces, si quieres, nada más sigue el juego. Tú sabes la verdad, tú decides si lo quieres decir o no. Y pues lo hicieron con todo, ¿verdad? Y aparentemente lo que cuentan en este pues experimento que hicieron estos padres, pues es que el niño con todo jugaba, con Santa Claus, con el ratón de los dientes, en Estados Unidos porque él era una publicación de unos padres en Estados Unidos, que creo que son psicólogos o algo así, con el conejo de Pascua y varias cosas, ¿no? Y se me hizo muy interesante de que, oye, sí es cierto, ¿qué tal si le das al niño ese respeto, ¿verdad? De explicarle las cosas, ¿verdad? Sin hacerlo perder su inocencia y que no sienta de que él me están engañando, ¿verdad? Entonces, como tú dices, si vamos guiando a los niños a que aprendan a diferenciar el bien y el mal y aprendan a diferenciar lo real de lo fantástico, creo que le estaríamos ayudando a ese niño a que sea una persona, pues, más honesta, que sea una persona más íntegra y que sea una persona que no se deje engañar
por las cuestiones de la vida. Porque digo, puede ser algo tan inocente como el ratón de los dientes, pero después, cuando crezca, pues va a creer en cosas como que, no, por decir un ejemplo, ¿no? No, pues, si meto mi dinero al banco va a crecer, ¿va? No, Bueno, no necesariamente, ahí ¿verdad? O sea, entraste que algo ya aprendas a más. tener Eso sí más es tétrico, fumado. Francisco, ¿eh? Eso Eso sí es eso sí me tétrico. da miedo. Eso sí da Eso sí miedo. me da miedo. Sí, entonces simplemente ayudarlos a que tengan criterio para pensar por sí mismos y creo que sí, hay que guiarlos, porque ellos no saben, ellos son, como tú dijiste, son inocentes, no saben que hay personas que esa acción de ir a pedir dulces disfrazado de algo lo van a tomar como un acto negativo. Y como tú dijiste al principio, esto no es ni bueno ni malo, es neutro y cada quien le da la perspectiva y la connotación que le quiere dar base a sus creencias, experiencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y me parece bien importante de paso aprender de los niños, lo que se nos ha olvidado a nosotros los adultos en cuestiones de ver la vida como un juego, pero un juego con seriedad. Al niño le estamos Claro. enseñando poco a poco la seriedad, pero sin perder el juego. Y al adulto, a lo mejor poco a poco, el juego se nos va olvidando y le metemos a todo seriedad. Entonces es como una maestranza compartida, un alumno maestro que está dando vueltas como el yin yang o como la vida misma. Ándale. Y de pasada nos estamos divirtiendo y aprendiendo juntos. En mi caso, Francisco, yo lo he experimentado con mis hijas porque tú sabes, yo soy instructor de artes marciales, entonces voy y entreno a mis hijas y no, párate así, y hazle acá, y más rápido, y que más duro. Y luego ya empiezo como a Ujú. jugar con ellas. ¿Qué tal, papá? Si yo me voy para allá, corro para allá y luego un ejercicio de este lado y luego vengo y te doy una patada. ¡Wow! Gabriel se le estaba olvidando que esa comunicación, que ese traslado energético de visiones nos genera aprendizaje a todos. Claro. Entonces, yo quisiera abonar eso porque es bien bonito. El niño se hace tu maestro y empezamos a generar el aprender y el ganar, ¿no? Como se le llama. Entonces, sin perder mucho el Ujú. tema halloweenesco y de tema tétrico y un poquito el Día de Muertos que hace sumo, este, y que ya vimos que los niños, pues, lo van a ver de una manera muy diferente a un adulto, pero el adulto puede participar un poquito y dejarse guiar. ¿Tú cómo ves, Francisco, ya el aspecto más, digamos, chamánico? Por ejemplo, ¿tú qué opinas de que un chamán así esté esperando ese día a todo lo que da, a rajatabla, para hacer un evento chamánico? No estoy diciendo que va a ser un evento malo, bueno, volvemos a lo mismo. Algo, alguna Ujú, ujú. transformación Sí, energética. exacto. A mí me parece muy bonito eso, Francisco, porque yo sí creo en las energías, pero movidas de manera natural, no como algo raro, sino es como si yo ahorita Claro, claro. voy y leo un libro y luego, no sé, lo leo 3 o 4 veces y luego voy y hablo sobre ese libro en una mesa de charla. Para mí eso es magia. O sea, el hecho de poder Sí, prepararme, entonces, a lo mejor el chamán puede ir una persona y decir, oye, chamán, este día quiero que con la energía que va a haber, porque hay mucha gente en el mundo energetizando aquí y allá, quiero que me ayudes a ser una persona más atenta, porque siento que me descuido mucho. Entonces, a lo mejor yo, en lo personal, claro. Gabriel, te podría decir, oye, mueve la energía, hazle una creencia a esta persona, préndele una vela, hazle esto y esto y el otro, para que él sea más atento y pueda aprender más cosas en su trabajo, en su casa, en lo que sea. Yo así veo el chamanismo, no lo veo de que, ay, prende la vela, quema ese incienso, haz esto y el otro y va a pasar lo otro. Yo lo veo como una herramienta más, Ujú, ujú. como un placebo para ir creyendo, porque no dejamos de ser niños, nos tienen que manejar así Sí. algunas veces. Entonces, esa es la perspectiva, Gabriel. ¿Tú qué opinas ahí, Francisco, en ese sentido? Fíjate que tocaste un punto bien, bien interesante porque precisamente eso yo también creo, creo en las energías, ¿verdad? En las energías del mundo. Y lo podemos ver con los animalitos, con los niños se ve fuerte eso. Cuando, por ejemplo, cuando hay luna llena en los ranchos, las cabras bebés y los animalitos que son todavía cachorros
se ponen como locos y están brincando y están echando relajo y lo ves con los niños, ¿verdad? O sea, como que sí hay unas energías que no, que son imperceptibles al hombre y existen y no las entendemos, pero hay gente que tiene esta sensibilidad, como tú dices, los chamanes, de poder eh, sentirlas, percibirlas y canalizarlas. Y creo que eso es lo que hace un chamán. Utiliza las energías que están en la naturaleza, árboles, plantas, aire, sol, todo eso, y las canaliza con cierta intención. Entonces, ahí el problema no es el chamán, es la intención con el cual hagas algo. Tú ahorita me hiciste un ejemplo padrísimo, o sea, ¿sabes qué? Prende una veladora para, en tal fecha, ¿verdad? Para que pueda ser, no sé, más asertivo o pueda enfocarme más. Entonces, simplemente es alguien que es sensible a esas energías y que entiende eso, él puede poner una intención para que otro individuo pues tenga un resultado en su vida o tenga una transformación en su vida. Y como lo dijiste, no necesariamente es malo. O sea, ¿por qué? Porque sí, así como yo veo de que en las rancherías, cuando hay luna llena, las cabras se ponen como loquitas y los perritos cachorros están brinca, corriendo y jugando, pues eso significa que esas fechas que la luna, ¿verdad? Luna llena, que está reflejando toda la luz del sol, pues está causando, eh, está causando una transformación en ese momento para, en este caso, para estos animalitos. Entonces, eso también significa que esa es una energía que también podemos accesar a ella como adultos y canalizarla en algo positivo. Ahora, nuevamente, todo va a depender de la intención. Si tú tienes la intención de mejorar como persona, como padre, como esposo, como amigo, como empleado, como dueño, y tú tienes la intención correcta, pues vas a tener estos cambios, estas transformaciones. Pero si tu intención es oscura y tú no quieres cambiar, quieres que otro le vaya mal, quieres que ahí es donde empieza toda esta maraña de cosas y energías negativas o oscuras, como le quieras llamar, pero todo va a depender de la intención. Y sí, al igual que tú, creo que hay personas que son sensibles a estas energías de la naturaleza y que tienen esta facilidad para canalizarlas y crear, pues no sé si milagros, pero sí transformaciones, ¿no? Estoy de acuerdo, una transformación de intenciones. Aquí Ujú. me gustaría agregar algo a lo que extensamente explicaste y muy bien, Francisco. Y te voy a poner el ejemplo de esta charla que estamos teniendo. Depende de nuestra intención, la charla va a terminar de cual o cual manera o se va a traducir de tal o cual manera. Entonces ya estamos haciendo una magia entre Francisco y Gabriel por Claro. intenciones. Entonces es un ejemplo a lo mejor muy, muy burdo, pero simple y a lo mejor facilitador. Y luego ahorita lo que comentaba, si hay una persona que es sensible a las energías, a las intenciones, y él, en cierta forma, pues hasta es su forma de vida, porque la demás gente se dio cuenta, vienen y le pagan, y él hace su chamba y todo. Pero hay algo bien importante, que lo dijiste perfecto, es que si el que viene y paga al chamán y le dice, oye, yo quiero esto tal día, que me trabajes esto, pero si él en el fondo de su corazón no se quiere transformar, no quiere generar ningún cambio, quiere que alguien más lo haga por él, puede ser el Buda o puede ser el Cristo, puede ser no sé quién, y no va a pasar nada porque no hay una sinergia, una vuelta, como está pasando en esta entrevista, creo yo, o sea, una vuelta Sí. de intenciones. Es el agua estancada. Es como cuando tienes, bueno, no sé si te tocó ver, o a lo mejor en la tele, de que está este río y luego tienes esta rueda que ponían en los ríos, que se movía con el agua, con Tipo la, Mississippi, ¿no? En las como, películas ajá, de... sí, sí, sí. Entonces, generalmente ponían generalmente lo hacían para hacer molinos, entonces ponían una cabaña con esta rueda como tipo molino, donde cuando llegaba el agua, movía la rueda y esta rueda por dentro movía un molino para que se hiciera algo. Pero si el agua se estanca y no está fluyendo ese río, pues no se está produciendo este cambio. Entonces, eh, cuando tenemos una intención negativa,
o sea, como tú dijiste, sabes que yo tengo la intención de cambiar, pero nada más lo dices de dientes para afuera y realmente no lo quieres, tú estás bloqueando ese río para que fluya. Y si tú vas con un chamán, con un sacerdote, con alguien que dice, ¿sabes qué? Quiero ser una mejor persona, haz oración por mí, o prende una vela, o haz un ritual, o lo que sea, pero tú realmente no lo deseas, solo lo estás diciendo de dientes para afuera, tú estás bloqueando eso, porque cuando llega esta energía que te puede transformar, que te puede ayudar a cambiar, al tú realmente no quererlo, tú estás bloqueando eso. Entonces, no puedes nunca transformarte si tú realmente no tienes esa intención de cambiar. Y, y como bien lo dices, o sea, cuando tú no puedes cambiar, cuando tú realmente no deseas cambiar, por más agentes externos que tengan, así el mismo Jesús venga y se presente frente a ti y te toque la cabeza, si tú realmente no lo quieres, no vas a cambiar. Entonces, ese es el meollo de la espiritualidad, que realmente sí nace en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso te lo puede explicar un CEO, te lo puede explicar alguien que nunca va a la iglesia, te lo puede explicar un triunfador en los negocios o un triunfador en los deportes. Siempre te va a decir, por mi intención, la intención de mis padres, la intención de mi entrenador, la intención de mis familiares, se generó este éxito. Exacto. Entonces, ya volviendo un poquito, para no irnos tanto, Tan Francisco, lejos. del 31, pero tiene mucho que ver, muchísimo, porque la brujería o las brujas en la Edad Media, sobre todo cuando se les satanizó, simplemente eran mujeres con esa sensibilidad energética y tenían mucha apertura emocional e intelectual para decir, no, esta planta puede curar esto. Si quemas esto va a pasar lo otro. Mira, si te bañas en el río también se va a purificar un poquito tu cuerpo. O sea, como elementos y Claro. herramientas que estaba ofreciendo la comunidad. Y pues como la iglesia en ese tiempo estaba pues en una zona muy cerrada, pues ¿qué dijo? No, me quema la leña verde, de seguro tiene contacto con el demonio, volvemos, no es nada malo el Ujú. ser cerrado, no es nada malo quemar a alguien, porque a final de cuentas son experiencias que todos estamos viviendo y son importantes. Entonces la bruja, desde esa edad media hasta ahorita ya la ponemos en una escoba y la ponemos el 31 de octubre cuando realmente nada más fue una entidad que estaba viviendo su expansión de conciencia y generaba a lo mejor un apoyo en ella Claro. y ella quería apoyarla en alguien más y se convirtió en un tema de brujería que ahorita los gringos lo adoptaron muy bien en temas comerciales, pero me encanta esta plática contigo porque ya lo estamos deshebrando de una manera más digamos, más cuadrada, poniéndole orden a las cosas. Mira, esto por lo otro. No es nada más de que le hagas así a la mano y pasa algo. Claro. Entonces Ujú. siento que estamos llegando al tema de la brujería el 31 de diciembre con herramientas, con elementos históricos, elementos satánicos o no satánicos, elementos de convivencia entre personas, muchos elementos que ya nos están llevando a cómo es la bruja también. Ujú. No nada más es de que vino alguien y con la luna llena se le puso el lunar aquí, le creció la nariz Ujú. y se puso así, no, Sí, sí, sí. hay un cúmulo de Y la cosas. manzana podrida y envenenada, ¿no? Sí. Sí, y eso que mencionas es realmente lo que ocurrió. Recordemos que la Edad Media surge de la caída, tras la caída del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano, ahora sí que en su último siglo antes de que se desapareciera, adopta la religión católica porque estaban viendo que era una tendencia, o sea, al Como final ahora, de no ha cuentas, como cambiado un nada. negocio, no ha Sí, cambiado no ha nada. cambiado O sea, nada. ¿sabes qué? Nosotros éramos paganos, le rendíamos culto al sol, pero veo que la población se está emocionando eh, Pues yo creo que ¿cómo se llama eh, esta creencia? Bueno, esta religión nueva de Cristo, donde no hay muchos dioses y y no están poniendo donde no tanto hay, gorro y hay un solo Dios, es más sencilla y la gente le está gustando, pues Roma adopta la religión católica como la religión oficial, cae Roma y se viene el oscurantismo, ¿no? La Edad Media. Y lo que realmente, al caer Roma, pues también caen
ahora sí que las leyes, porque Roma es conocida por el derecho romano, pues así los estudia, ¿verdad? Cae también toda esta cuestión de tener senadores y empieza una época oscura de reyes, de que, ¿sabes qué? Una persona tiene el poder y él tiene el derecho a todas las tierras y hay toda esta violencia y todo. Y de repente, como tú mencionas, surgen mujeres que son sensibles a la naturaleza, que se dan cuenta que ciertas plantas curan y ciertas plantas enferman, que tienen un sexto sentido muy desarrollado, que pueden detectar mentiras, que pueden detectar cosas. Y eso a la corte, a la Iglesia Católica, por tener un poder, dicen, eso no me conviene porque en vez, ¿qué tal si me destruyen mi religión católica y ahora vuelven a darle culto a la naturaleza, vuelven a darle culto al sol y empieza esta persecución? Entonces, es un aprendizaje. Y también, ¿qué es lo que sucede? Ahora las brujas que empiezan a hacer, pues empiezan a hacer todos estos rituales, pues en lo oscurito, entre comillas, porque ya no podían hacer público porque las perseguían. Ujú. Y eran hombres y mujeres que tenían esta sensibilidad con las leyes naturales que en esa época pues no querían que retocaran porque se veían amenazadas como ahora sí que como monarquía y como religión, porque en este caso las iglesias, y vamos a llamarlas católicas, pero obviamente de ahí se empiezan, también en la época, Edad Media empiezan a haber muchas variantes, pero la iglesia como tal le dice, yo soy la iglesia, yo tengo este poder divino de Dios y Dios me dice que tú eres el rey. Entonces había como una mancuerna entre la iglesia y los reyes y la monarquía para obtener el poder y control de tierras de la gente. Y cuando hay personas que son sensibles a la naturaleza y dicen, es que no te vas a curar nada más rezando, tienes que tener la intención de curarte y consume estas hierbitas porque eso te va a mejorar. Y la iglesia dice, no, porque si eso pasa va a haber un conflicto y la gente va a dejar de rezar porque prefiere consumir las hierbitas. ¿Y dónde vamos a quedar nosotros como iglesia? ¿Y dónde va a quedar el poder del rey? Y entonces empiezan a haber todos esos conflictos y empieza esta persecución de brujas y brujos que prefieren hacer lo que ellos hacen, que es esta Manejo energético con conciencia, nada no más. manipular, pero sí manejo energético, ajá, manejo energético y de conciencia. Pero como tú lo mencionas, o sea, eh, realmente no es tanto de que son brujos y son malos. Tenían que hacer las cosas en lo privado, en lo obscurito, porque si no eran perseguidos. Y entonces, ¿qué hace? Pues, oye, ahora sí que se empieza como que una conspiración, pero ¿por qué lo hacen en lo obscurito? No, de seguro están haciendo para el diablo, cuando pues nada que ver, ¿verdad? O sea, era algo completamente distinto. Una proyección muy propia de la persona Una proyección propia. que lo estaba, pero todos son experiencias y lo que busca este Holistic Time iniciado por ti, con lo cual, Francisco, te reitero el agradecimiento por ser el primer miembro de este No, tipo de muchas programas. gracias. Es como poner en la mesa las cosas que van sucediendo históricamente y no ha cambiado nada, todo nada más se No ha presenta cambiado. con Es un diferentes, ciclo, es un es un ciclo. ciclo que gozosamente, creo yo, nos está permitiendo a mejorar, no a ir al bien, nada más equilibrarnos y armonizarnos, no es como salir del Es oscuro correcto. sino es como estar en lo oscuro y en lo blanco, armónicamente, estar en paz con la persona Exacto. que es enjuiciada porque se droga, porque toma, estar en paz con él, como decir, no, aquel es Claro. el maestro de no sé qué y con él me llevo bien porque él sí está en otra vibración, otra cosa. Bueno, Ujú. eso cada quien Es tenemos nuestro como el proceso. famoso refrán, ¿no? Como el famoso refrán de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí, en tantas películas que ha salido mexicanas lo he estado viendo. Y siento, Francisco, que cada quien nuestro proceso lo estamos viendo a nuestra manera. Y el 31 de octubre no se queda atrás. Cada quien a nuestra manera estamos viendo esa fecha con todos los temas que hemos tocado agradablemente y creo que profundamente hasta nuestras posibilidades, se ha venido manejando. Y siento, Francisco, por otro lado, que la plática no se acabara nunca porque está agradable, está rica, pero siento que se han tocado puntos neurálgicos Sí, sí, sí. y de interés personal y público
y dejar esto no tan más alargado. También decirle a la gente que vea esta entrevista que no es estar en contra del catolicismo o en contra de las creencias que tenemos actualmente, porque también generan una experiencia de amor, de convivencia y muy respetable, ¿no? Entonces, nada más estamos poniendo en la mesa percepciones Claro, personales, claro. nada más. Bueno, Francisco, para terminar, ¿qué quisieras Exacto, sí, sí, agregar? sí. ¿Qué quisieras agregarnos para ir terminando la entrevista? Bueno, primeramente, pues agradecerte este espacio, ¿verdad? Como tú bien lo mencionas, es una plática personal de puntos de vista personales, pero también con mucho respeto de todo. Como lo mencioné, todo depende de la intención con la que hagamos las cosas. Existen infinidad de religiones en el mundo y todas se dicen tener la verdad, pero realmente nunca la vamos a saber, porque todo es parte de una evolución que constantemente estamos teniendo. Y esta evolución nos va a llevar a algo, pero no sabemos cuándo y no sabemos cuándo llegará. Lo que sí es de que esta evolución es buena, porque así ha sido demostrado. O sea, ahorita estamos en una época en que aparentemente sí hay guerras, pero si lo comparamos con otras épocas, no hay tantas guerras, hay menos enfermedades. Digo, estamos viendo una pandemia, pero a pesar de ello, estamos saliendo adelante. Entonces, creo que la raza humana siempre está buscando, hay muchas personas que siempre buscan la intención de superarse, de estar mejor. Y de hecho, eso es lo más importante. Ahora, sobre el Halloween, solamente es una fecha en lo que va a haber personas que van a intencionarlas para bien, van a haber personas que lo van a intencionar para algo malo, y va a haber personas que ni se van a enterar y van a estar saliendo a la calle a pedir dulces y chocolatitos disfrazados de sus personajes favoritos o inclusive de bromas o cosas así, y no tiene nada de malo. Y luego va a haber en nuestra cultura mexicana, vamos a tener nuestra celebración donde le rendimos culto a nuestros difuntos, y eso también es algo muy bonito. Entonces, simplemente hay que disfrutar las experiencias que estamos teniendo y ver las cosas con ahora sí que con un grano de sal. O sea, solo somos una cosa pequeña en un tiempo infinito, ¿verdad? El otro día estaba viendo algo que no sabía y que se me pareció muy interesante, es de que hay registros de que el hombre, ¿verdad? El ser humano como tú y yo, existe desde hace 200,000 años, pero solo tenemos registros escritos de los últimos 5,000 años. Entonces, si divides 5,000 entre 200,000, No, pues es una cosa minúscula, ¿verdad? Que no vale la pena pelearnos con los demás por algo que somos estos en el infinito mundo, en el universo que estamos viviendo. Es más sencillo disfrutar y, como tú dices, respetar a todos independientemente de lo que crean y simplemente escucharlo con atención y con curiosidad, porque de eso se trata. Es qué curioso que alguien piensa distinto que yo y no es malo ni bueno, simplemente es algo distinto. y eso nos conforma ya un poquito más profundamente, creo que como un Dios, porque el Dios no es que todos jalemos para el mismo lado, sino que cada quien por su lado ejerza un aprendizaje contrario de retroalimentación. Yo creo que ese es el gran Dios y el Sí, humano está aprendiendo, estamos aprendiendo a verlo así. Estamos aprendiendo que las diferencias son importantes, no catastróficas. Pero en fin, ese es para otra charla, para otros sí. temas, porque no acabaríamos, Francisco. Te agradezco un chorro tu tiempo, tu benevolencia al aceptar la plática, la charla. No, gracias a ti, Y Gabriel. saludos a tu amable esposa. Espero tenerla por aquí en algún tema, Cari. La estoy convenciendo. Ahí ayúdame, Sí, por sí, favor. sí, ya le digo. Ayúdame a convencerla para ver que con su gran talento que ella tiene y sus cualidades nos puede ayudar en algún tema o podamos compartir. Pues un fuerte abrazo, Francisco. Gracias por desmañanarte con Holistic Time en el canal Vida y Filosofía Marcial. Gracias a ti, Gabriel. Que pases bonito día. Un gran abrazo. Un abrazo.